Hola, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar con este problema de Dirichlet. Eh, vamos a ver. Siempre se me anda perdiendo el borrador. Muy bien. Hoy es... Estamos a 2 de marzo. Hoy, martes 2 de marzo del 2021, semana 11. Y estamos viendo el problema de Dirichlet. Tenemos aquí la barra de longitud L. Aquí tenemos en la frontera tenemos que la temperatura se mantiene constante y en el otro extremo también. UL0 igual a 0. Tenemos una distribución UX0 igual a f de x. T mayor que 0. Entonces aquí tenemos las condiciones de frontera, la condición inicial y la ecuación diferencial parcial. Que dijimos que es la parcial de U con respecto a T de x, T igual a alfa al cuadrado. ¿Le puede bajar a su cámara, Sí, claro. por favor? Gracias. Claro. Ajá. La parcial de U con respecto a segunda derivada parcial de U con respecto a x al cuadrado de xt para 0 menor que x menor que L y T mayor que 0. ¿Ok? Y entonces usamos el método de separación de variables. Método de separación de variables y en el cual propusimos una solución de la forma U de x, t igual a phi de x por t de t. Y esto nos llevó a que al hacer la separación de variables, ¿sí? Nos llevó a dos problemas. Un problema de que phi prima de x, ¿sí? Más lambda phi de x igual a 0 con phi de x, phi de 0 igual a 0 y también phi de L igual a 0. Nos llevó a un problema que se conoce como problema de Sturley-Lewis. Problema de Sturley-Lewis. Nos llevó a ese problema, que fue lo que trabajamos ayer. Y ya encontramos pues una familia de
encontramos que para lambda negativo no hay solución, para lambda cero tampoco. Encontramos que la solución es encontramos que la solución ¿Puedes regresar rápido, por favor? Gracias. A ver, vamos a ver, teníamos esto. Así lo copian. Ya, profe, gracias. Ya quedó, bueno, ok. Entonces, llegamos a una cuestión así, ¿verdad? Llegamos a este problema y conjuntamente pues teníamos otra, al momento de hacer la separación de variables, obtuvimos, voy a apagar este poco. Sí se ve, ¿verdad? Ok. Entonces también teníamos que T' de T de T más lambda por alfa al cuadrado P de T es igual a 0. Teníamos esta ecuación y encontramos la solución del problema de Sturm-Liouville. Pues era que las lambdas n, así que encontramos ahí que el seno de raíz de lambda por x es igual a 0. Entonces teníamos que lambda L igual a 0. Y entonces tendríamos que raíz de lambda por n era igual a n. Con n igual a 1, 2, hasta infinito. Este desarrollo lo hicimos ayer. Elevamos al cuadrado y tuvimos que lambda L al cuadrado es igual a n al cuadrado. Y entonces despejamos lambda n cuadrada. ¿Sí? Y aquí pues le nombramos lambda n para que para cada n tengamos un valor. Y entonces teníamos que las phi de n de ¿Puede x. bajar su cámara, por favor, profesor? Gracias. Claro, aquí teníamos que las phi n de x son iguales a al seno de n pi por x. Sobre L, ¿verdad? Sí. ¿Dónde? Ajá. Bueno, aquí, para que esto fuera cierto, esto era igual a pi. Pi por n, ¿verdad? Entonces, pi cuadrada n al cuadrado. Es decir, para que el seno se haga 0, necesitamos que el argumento sea un múltiplo de pi, ¿verdad? Múltiplo de pi. Y entonces aquí es pi cuadrada, n cuadrada, pi cuadrada, n cuadrada. ¿Sí? Entonces, tenemos que estas son las funciones, son las, digamos, las soluciones de esta ecuación, ¿no? Del problema de Sturm-Liouville. Ajá.
Y entonces resolvemos la ecuación que tiene la temperatura. Resolviendo la ecuación que tiene la temperatura, tenemos a ver, ¿cómo se resuelve esta ecuación? T' de T más lambda ¿Le puede subir más a su cámara, profesor? No se ve nada. N, Por favor, lambda gracias. N. Ahí se ve, Sí, ahí sí se lambda ve. N. Sí, más lambda N por alfa al cuadrado. Por T de T, ¿verdad? Igual a 0. Tenemos esa. A ver, ¿cómo se resuelve esa ecuación? Ustedes, es una ecuación que hemos resuelto ya. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Pues es una ecuación de primer orden, en la que T de T es igual a E a la menos lambda N, ¿verdad? Por alfa al cuadrado por T, ¿verdad? Pero lambda N pues es menos N cuadrada, pi cuadrada sobre L al cuadrado por alfa al cuadrado por T. Esta T, y vamos a llamar Tn de T, ¿no? Tn de T. Y recuerden ustedes que nosotros habíamos propuesto pues una solución UN de T, xt, como phi n de x por T sub n de x. Entonces tenemos pues una familia de funciones que donde esta es el seno de n pi por x sobre l y esta es e a la menos n cuadrada pi cuadrada sobre l cuadrada por alfa al cuadrado por t. Ajá. Esa es una familia de soluciones. Si se dan cuenta, si x es igual a 0, ¿sí? Si x es igual a 0, pues tenemos que se satisfacen las condiciones de frontera, ¿verdad? Es igual a 0, si x es igual a l, un de nt, pues también es 0. Obviamente, y cada una de ellas ¿Puede satisface la bajar su ecuación. cámara, por favor, profesor? ¿Sí? Gracias. Y cada una de ellas satisface la ecuación diferencial parcial, ¿no? Porque la parcial de un con respecto a t es alfa al cuadrado por la parcial, segunda derivada parcial de u con respecto a x al cuadrado. Satisface la ecuación diferencial parcial, pues entonces tenemos una infinidad de soluciones. Pero nos falta la condiciones iniciales, ¿no?
Nos faltan las condiciones iniciales para ver qué onda, ¿no? Sí. Nos faltan las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Pues que U de X, T sea igual a F de X. Para todo este intervalo, ¿no? Para ese caso. Entonces nos falta saber que se satisfaga esa condición inicial. Entonces vamos a ver justamente esa cuestión ahí, ¿no? ¿Cómo le hacemos para ese caso? Bueno, pues vamos a ver. Hasta aquí está todo claro. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. ¿Todo es claro? Bueno, entonces vamos a ver. Pues algo de lo que se puede ver es que algo que se puede ver es que si tomamos una combinación lineal de soluciones, ¿sí? Si U de xt tomamos una combinación lineal de AN por U como una suma de n igual a 1 hasta un cierto valor n de AN por U n de xt, ¿sí? Si tomamos una suma finita de soluciones, pues también es solución, ¿verdad? Porque, pues, si derivamos con respecto a t, pues entonces esta es la suma de n igual a 1 hasta un cierto número n de la parcial de U n con respecto a t de xt. Y entonces, si cada una de estas es igual a la suma de n igual a 1 hasta n de AN por la segunda derivada parcial de U con respecto de n con respecto a x al cuadrado de x con respecto a t, entonces, pues esto sería igual a la parcial de U de x con respecto a t, ¿no? X cuadrado. Sí, porque si derivamos esto con respecto a x, pues nos daría esta suma. Y cada uno de estos términos es igual a esto, ¿no? Y se satisfacen las condiciones de frontera porque
Si la x la hacemos 0, pues todo esto se hace 0. Y si x es igual a L también. Ajá. Entonces, pues solamente falta ver que se satisfagan las condiciones iniciales, ¿no? Pero para cualquier función no es suficiente tomar un número finito de términos, sino hay que tomar un número infinito. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a ver, también si la n es infinita, ¿no? Si u de x, t es igual a la suma de n igual a 1 hasta... Profesor, ¿le puede bajar a su cámara, por favor? Sí. Gracias. Si tomamos un número infinito de términos de an por un de x, t. Entonces, pues esto sería la suma de n igual a 1 hasta infinito, ¿no? De an por ¿cuánto vale esto? Pues el ser a la menos n cuadrada, pi al cuadrado, sobre l al cuadrado, por t, ¿verdad? Por el seno de n pi por x, entre l. Entonces, si u de x, 0 es igual a f de x, perdón, es igual a f de x, perdón, Salud. gracias. Si t vale 0, pues entonces esta es la suma de n igual a 1 hasta infinito. ¿Sí? Como el t es 0, pues aquí tenemos el seno de n pi por x sobre l, ¿no? O sea, f de x, para que se cumplan las condiciones de frontera, necesitamos que ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que f de x sea igual a 1 de x, 0, igual de suma de n igual a 1 hasta infinito, de a n por el seno de n pi por x sobre l, ¿no? Para que se cumplan las condiciones de frontera, ¿no? Entonces, una de las preguntas que se hacían en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, era si eso era posible, ¿no? Si era posible expresar una función en términos de senos, ¿no? F de x escribir en términos de senos. Entonces, para determinar los coeficientes, tenemos que hacer una integral, ¿no? ¿Qué tipo de integral pues vamos a hacer para hacer para calcular esos coeficientes? Ajá, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ahí, ¿no? Bueno, para calcular esos coeficientes vamos a multiplicar esta función, ajá, por un coseno, vamos a multiplicarla por un coseno. Vamos a ver. Vamos a multiplicar vamos a integrar, digamos, esta función. Vamos a ver,
Ah, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos esta función por el coseno de x? Ajá. Vamos a ver qué sucede ahí. Si lo multiplicamos si lo iteramos lo multiplicamos por un coseno, ¿qué tendríamos? Ajá. Para calcular estos coeficientes, ¿no? Los ANs. Si nosotros multiplicamos por el seno de f de x sobre el cálculo de los coeficientes, bueno, en general nosotros queremos que f de x sea igual. ¿Le puede subir a su cámara, profesor? Sí. Gracias. En general queremos calcular f de x igual a ux, 0 igual a la suma de m igual a 1 hasta infinito. Ajá. De AM por, ¿cómo le ponemos coeficientes ANs o B, vamos a llamarles BNs, ¿sí? Vamos a llamarles BNs por el seno de NP por X sobre L por diferencial de X. No, así nada más, ¿no? O sea, necesitamos, aquí le había puesto a Ns, pero vamos a ponerles BNs. Ajá, entonces, a esta serie se llama serie de Fourier. Serie de Fourier para f de x. Una serie de Fourier de, bueno, de f de x. Ajá. Y en general, ¿sí? En general, una serie de Fourier, ¿sí? En general, una serie de Fourier para f de x, de f de x, es de la forma, ¿sí? De la forma f de x igual a 0 entre 2, ¿sí? A 0 entre 2 más la suma n igual a 1 hasta infinito, ¿sí? De AN, de AN
por el coseno de m pi por x sobre l, el coseno de m pi por x sobre l, más bm por el seno de m pi por x sobre quién sobre l, ¿no? En general, una serie de Fourier es de esta forma, ¿no? Lo que nosotros tenemos por el caso del problema de Dirichlet, solamente tenemos esta parte que los AM son cero, ¿no? Solamente tenemos esta parte, ¿no? Entonces, para calcular los coeficientes de Fourier, ¿sí? Para calcular los coeficientes de Fourier, pues vamos a integrar de menos L a L. Integramos esta serie, ¿no? Integramos 1. Ajá. Integramos 1. Ajá. De menos L hasta L, ¿no? Ajá. ¿Qué nos quedaría a la hora de calcular esta? Al integrar de menos L a L de f de x en dx. ¿Le puede bajar a su cámara, por favor, profesor? Gracias. ¿Y aquí nos quedaría qué cosa? Nos quedaría... ¿Qué hacemos? Integramos esto de menos L a L. Nos quedaría el integral 1/2 del integral de A0 de menos L a L. Ajá, en dx, ¿verdad? Sí, ¿no? Porque integramos de menos L a L todo esto. Y aquí más la suma de m igual a 1 hasta infinito de a n por integral de menos L a L del coseno de n pi por x entre L en dx más, ajá, aquí metemos esta integral más bn por la integral de menos L a L del seno de n pi por x sobre L. ¿Puede mover su cámara, por favor, Sí, profesor? vamos a... Déjenme escribir esto para que quepa completamente. Completo. O sea, integramos de menos L a L. Así que abarque todo el pizarrón. Integramos esta serie de menos L a L de f de x en dx. En dx de menos L a L de A0 entre 2 más la suma de n igual a 1 hasta infinito de a n de menos L hasta L. El a n es una constante que sale de aquí por el coseno de n pi por x sobre L, diferencial de x, más bn por el seno de n pi por x sobre L. Integral de menos L a L en dx, ¿verdad? Así es, integramos en ambos lados. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que la integral de menos L a L, 1, la integral de menos L a L del coseno de n pi por x sobre L en dx es igual a ¿qué? A L entre n pi, ¿verdad? Por el seno de n pi por x sobre L, ¿verdad? De menos L a L.
Entonces esto pues va a ser 0, porque si nosotros evaluamos cuando la x valga L o menos L, voy a tener seno de n pi, y el seno de n pi es 0. Entonces esta integral va a ser 0, y la integral de menos L a L del seno de n pi por x sobre L de x va a ser 0 porque el seno es una función impar, es impar, pero bueno, podemos evaluarlo directamente y tendríamos L entre n pi de menos el coseno de n pi por x sobre L, ¿no? De menos L hasta L. ¿Cuánto vale el menos L entre n pi? ¿Cuánto vale el coseno de n pi? El coseno de n pi es, aquí tendríamos, como es impar la función, aquí tendríamos el coseno de n pi, menos el coseno de menos n pi. Pero esto es lo mismo que el coseno de n pi, entonces esto es 0 también. Y entonces el coeficiente A0 que tenemos aquí, el coeficiente A0, ¿Qué puso, profesor? ¿El coseno de menos n qué? n pi, Ah, ok, gracias. porque x vale menos L, ¿no? Y la L se cancela, entonces es menos n pi. Ok, Pero como esta es una función par, esto es lo mismo que el coseno de n pi y se restan, y entonces la integral vale 0, ¿verdad? ok. ¿Vale? Sí, profesor. Ok, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos en conclusión aquí? Que como esos términos son 0, lo que vamos a tener es que, y aquí la integral de menos L a L de f de x en dx es igual, ¿sí?, a A0 entre 2, y la integral de menos L a L en dx, pues esto es 2L, ¿no? Esta integral vale 2L. ¿Por qué vale 2L? Pues porque es la longitud del intervalo de menos L a L, ¿no? Entonces esto sería A0 por L, porque el 2 se cancela, ¿no? A0 entre, bueno, lo ponemos A0 entre 2 por 2L, y esto es igual a 0 por L. Y si despegamos A0, pues tenemos que A0 es igual a 1 entre L de menos L a L de f de x en dx, ¿no? Así. ¿Correcto? Digamos esa situación, ¿no? Ok, bueno, lo que hacemos esto en general de una vez, porque esta serie, la que tenemos aquí arriba, de nuestro problema de Dirichlet, es solamente una parte de esta serie, ¿no? Que va a ser como que los BMs de esta serie, los que hay que calcular. Ajá. Bueno, entonces ahora, pues ya tenemos cuánto vale esa integral. Ajá. Y vamos a multiplicar ahora la misma integral por el coseno de m pi por x sobre L, para determinar los coeficientes a n, ¿cuánto vale? Vamos a ver acá.
Ahora calculamos, no perdáis de vista que tenemos f de x. Si queremos expresar una función así, a 0 entre 2, más la suma de n igual a 1 hasta infinito, ¿sí? De an por el coseno de n pi por x sobre l, más dn por el seno de n pi por x sobre l. Ajá. Profesor, ¿puede acercar un poco la cámara? Es que se ve borroso. Sí. Así. Así ya se ve mejor. Vamos a ver. ¿Así está bien? Sí, Bueno, hasta el pero momento, está bien. hasta el momento tenemos que hacer es igual a 1 entre 2L, ¿verdad? 1 entre L de menos L a L de quién de f de x en de x, ¿no? El A0. Ahora multiplicamos 1. Multiplicamos 1 por el coseno de m pi por x sobre l. Y la integramos de menos l a l, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a multiplicar f de x por el coseno de m pi por x sobre l. ¿Sí? Y luego la integramos de menos l a l, ¿no? Esto equivale a qué? A que vamos a tener la integral a 0 entre 2 por el coseno de m pi por x sobre l. Ajá. M pi por x sobre l. Y la integramos de 0 a de menos l a l. En dx. Desde luego que esta integral va a ser 0, ¿no? Por lo que vimos allá. Más la suma de n igual a 1 hasta infinito. De an por el coseno de n pi por x sobre l por el coseno de m pi por Profesor, x sobre ¿puede l. pasar su cámara más hacia la derecha, por favor? Sí, ahí vamos, así. Así. Sí, así está bien. Entonces aquí la integramos de menos l a l en dx. Más otra parte que lleva esta sumatoria. Más dn de menos l a l del seno de n pi por x sobre l por el coseno de n ¿Me puede bajar a su cámara, pi por profesor, por x favor? sobre l. Ajá, así. Gracias. ¿Sí? De x. Aquí así cerramos la llave. Entonces, algo que es cierto y que se puede comprobar es lo siguiente. ¿Sí? Algo que se puede probar es lo siguiente, que la integral de menos L a L del coseno. Aquí se alcanza a ver lo que estoy escribiendo. Sí,
Sí, profesor. Ujú. Algo que se puede ver es que el coseno de n pi por x sobre l n pi por x sobre l por el coseno de m pi por x sobre l diferencial de x, que esta integral es igual, o sea, cuando tenemos ahí dos cosenos, que es igual a 0, si la m y la n son diferentes, es 0, pero cuando la m y n son iguales, entonces esto vale l. Ajá. O sea, cuando son, la única forma para que sean iguales es que la n y la m sean iguales. Y también se puede ver que la integral de menos L a L, ¿sí?, del coseno de n pi por x sobre L, ajá, por el coseno de m pi por x sobre L, diferencial de x, ajá. Esto es igual a 0, ¿no? Ajá. Esto lo podemos verificar. Esto se puede verificar. Ajá. ¿Cómo se puede verificar? Bueno, usando las siguientes. A ver, esto es lo podrían ustedes hacer de tarea. Como un ejercicio de cálculo integral. ¿Qué fórmulas van a usar para eso? Para comprobar eso que tenemos ahí. Que el seno de A por el seno de B, seno de A por coseno de B. Ajá. Es igual a 1/2. Bueno, se los voy a escribir acá. Es igual a 1/2. A 1/2 del seno de A más B. Seno de A más B. Más el seno de A menos B. O sea, esta fórmula es igual a esto, ¿no? Y que el coseno de A, seno de A por el seno de B, seno de A por el coseno de B, como seno de A por el seno de B, es igual a 1/2 del coseno de A más B menos el coseno de A menos B. Aquí es donde se usan las identidades del cálculo diferencial, ¿verdad? Y finalmente el coseno de A por el coseno de B, coseno de A por el coseno de B es igual a 1/2 del coseno de A más B. ¿Le puede bajar a la cámara, por favor, profesor? Gracias. Coseno de A más B. Más el coseno de A menos B. Así se puede, o sea, con esas podemos probar estas dos y otra más que vamos a necesitar más adelante. Muy bien. Fíjense que en este caso, esta integral vale 0, ¿no? Para este caso. Esta.
Entonces este término desaparece. Por lo que vimos hace un momento, ¿no? Al integrar este coseno nos da 0. Entonces ese término no nos queda, ¿no? Y de esta parte que tenemos aquí, ¿sí? Lo que tenemos es que todo este término, el producto del coseno por el coseno se hace 0, ¿no? Todo. El coseno de mx por el coseno de mx es siempre 0. ¿No? No, aquí es el coseno por el coseno. ¿Sí? Lo que vamos a tener es el coseno por el coseno, que es esto, pero aquí es seno de mx, ¿no? Seno de mx. Esto siempre va a ser 0, quiere decir que el seno por el coseno, que esta integral va a desaparecer. Entonces, ¿cuál es la que va a sobrevivir aquí? Solamente el enésimo término, ¿no? Cuando la n y la m coincidan. Cuando la m y la n coincidan, ¿qué vamos a tener? Que este va a ser L, ¿no? Cuando la n y la m coincidan. Y todos los demás términos se van a hacer 0. Estos, Perdón, ¿qué fue lo que cambió? ¿perdón? Borró ahorita Aquí. algo y lo cambió. ¿Qué fue? Fue esta fórmula. Aquí, sí se ve. Aquí tenía seno, coseno, ¿no? Pues ya es el mismo que está arriba, ¿no? Ajá. ¿No? Aquí, pero debe ser seno. Ajá. Esto, antes estaba lo mismo que aquí, ¿no? Pero aquí debe ser seno. Seno de m pi por x sobre y. O sea, cuando tienes un coseno por un seno, esto es 0. Y cuando tienes los mismos cosenos, es 0 si la n y la m son diferentes, y si la n es igual a la m, esta integral vale L. Entonces, para probar esto, usamos esta identidad, ¿no? La que tenemos aquí abajo. Esta de aquí. El coseno de B por el coseno de A por el coseno de B. Usamos esa identidad para probar eso que decimos, para calcular ese valor. Ajá. Ok. Entonces, vámonos hacia el otro lado. Vamos a escribirla aquí para tener claridad. Profe, antes una Sí. pregunta rápida. ¿Dónde está en la ecuación de arriba el coseno de n por el coseno de m? Aquí. En esta parte, coseno de n por el coseno de n, ¿no? Ah, ok, Ajá. gracias. Y entonces, en este caso, es el único término que va a sobrevivir, pero solamente cuando la n y la m sean iguales, ¿no? Entonces, toda esta integral, cuando sean iguales, toda esta integral va a valer L, ¿no? Ay, la es que suma- no lo había visto, y porque la no lo sum- copié. Ajá, y la sumatoria va a desaparecer, y también la sumatoria va a desaparecer. Y todos estos términos se van a hacer 0, ¿no? Ujú. Ok, entonces vámonos del otro lado, voy a volver a escribir esto. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? De este lado, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Voy a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Ajá. Entonces, voy a tener que la integral de menos L a L
de f de x por el coseno de m pi por x sobre L en dx es igual, puesto que el primer término de la suma desaparece, solo voy a tener a por m multiplicado por L. A por m multiplicado por L. Entonces significa que la AM la despejamos, es 1 entre L por la integral de menos L a L de f de x por el coseno de m pi por x sobre L, ¿no? Diferencial de x. ¿Correcto? Ese va a ser la... Y bueno, podemos en lugar de m poner n, ¿verdad? Podemos escribir que a m es igual a 1 entre L menos L a L de f de x por el coseno de m ¿Puedo bajar su por cámara, L por favor, sobre profesor? L de x, así, ¿no? Podemos escribir así, ¿no? Así. En lugar de m podemos regresar a la m, ¿no? Ok. Entonces, vamos a calcular los ratings. O sea, ya tenemos cuánto vale A0, ¿no? Ya tenemos cuánto vale AM, ¿sí? Entonces, ya tenemos cuánto vale. Dijimos que A0 vale 1 entre L por la integral de menos L a L de f de x en dx, ¿no? Así, ¿no? Ujú. Entonces, ahora vamos a calcular, ¿sí? Las BNs. Para calcular los BNs, vamos a multiplicar esta serie. Acuérdense que f de x es A0 entre 2. ¿Sí? A0 entre 2 más la suma de n igual a 1 hasta infinito de AM por el coseno de n pi por x sobre L más bn por el seno de n pi por x sobre L. Así. Entonces, seno de n pi por x sobre L. Ya sabemos cuánto valen los bns para poderlo expresar como una serie de este tipo. Ajá. Y entonces, ahora vamos a multiplicamos por el seno de m pi por x sobre L, ¿no? Hace un rato multiplicamos por el coseno, ahora multiplicamos por el seno. Multiplicamos por el seno de m pi por x sobre L e integramos de menos L a L, ¿no? Entonces vamos a integrar de menos L a L y aquí por f de x por el seno de m pi por x sobre L diferencial de x. ¿Le puede bajar a su cámara, por favor, profesor? Gracias. Sí, así. Sí, Y así aquí, es. así. Alcanzamos a ver del otro lado. Ajá. Sí, sí se ve todo. Es 0 entre 2
A0 entre 2 menos L a L del seno de M pi por X sobre L en dx. Al integrar aquí, pues esto se va a hacer cero, ¿no? El término. Y luego más, otra vez esta suma de m igual a 1, n igual a 1, hasta infinito, de an por integral de menos L a L, del coseno de m pi por x, n pi por x, sobre L por el seno de m pi por x, sobre L, m, ¿no? Diferencial de x, más aquí, la dn, por la integral de menos L a L, integral de menos L a L. ¿Le puede volver a regresar, por favor, profesor? Gracias. Ahí está. Pero en la parte de abajo, por favor. Lo que acaba de escribir. Así, en esta parte. Pero hacia la parte derecha, por favor, si están Vamos hacia amables. la derecha. Sí. Bueno, aquí teníamos el seno, ¿verdad? Seno de n pi por x sobre L. Y estábamos multiplicando por el seno de n pi por x sobre L. Diferencial de x. Y aquí cerrábamos este corchete. Y aquí tenemos otra identidad que se debe de ¿Puede demostrar. decir nada más, por favor, a la derecha, por favor, si es tan amable? Nos movemos hacia la derecha. Sí, por favor. Y más abajo, si es tan amable. Gracias. Así. Sí, un poquito más, profesor, es que no se alcanza a ver todo. Ahí multiplicamos por el seno. Ahí está bien. ¿La puede, por favor, mover un poquitito a la derecha? Sí. Ahí. Así. ¿Sí? Ahí estamos bien. Listo. Ya, profesor, listo. Listo, ¿no? Bueno. ¿Se alcanza a ver esta parte? Aquí. Sí. Es esta parte de aquí. ¿Sí? Esto es 0. Y también esta parte es 0, ¿no? Por lo que vimos hace un rato. Y esta integral se puede probar que esta integral, la integral de menos L a N, ¿sí? ¿Le puede subir a su cámara, por favor? Gracias. Ahí, esta integral del seno de m pi por x sobre L, ¿sí? Por el seno de m pi por x. M pi por x sobre L en dx es igual a 0 si la m es distinta de la n, y es igual a L si la n es igual a la n. Si m es igual a la n. Eso se puede probar también. De modo que, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? ¿Sí?
De modo que lo que nosotros vamos a tener aquí es lo siguiente. Vamos a cambiarnos por acá. Ujú. Vamos a cambiarnos por acá. Al igual que hace un momento, ¿verdad? Al igual que hace un momento, vamos a tener que la integral de menos L a L, pero aquí con el coseno, ¿verdad? O sea, la integral de menos L a L de f de x. De f de x por el coseno, por el seno. De m pi por x. Sobre L de x. Es igual. ¿Le puede mover un poquito hacia la izquierda su cámara, profesor? Ajá, Por favor, gracias. aquí. So, vamos a tener finalmente que eso va a ser igual a BM por L, BM por L, BM por L. Y por lo tanto la BM es igual a 1 entre L, de menos L a L, de f de x por el seno de m pi por x sobre L, ¿no? Diferencial de x. Ajá. Entonces, bueno, esto lo podemos nosotros cambiar, ¿sí? Cambiar en lugar de m podemos poner n. O sea, podemos poner bn igual a 1 entre l, de menos l a l, de f de x, por el seno de n pi por x sobre l, diferencial de x. ¿Correcto? Así lo podríamos nosotros escribir. Profe, ¿por qué pasó de BM a BN? Esa parte no la Porque, entendí. es decir, da lo mismo poner BK, ¿no? Porque la variable finalmente es muda, ¿no? Le vas dando valores a la n. Podrías poner BK también de menos L a L, ¿no? De f de x en dx. De f de x por el seno de k por x, ¿no? Entre L por dx. O sea, le vas dando valores a la k. Puedes ponerle b y j. Entonces, o sea, una vez que ya calculaste este valor, ajá, no importa el valor que le vayas, o sea, a la m le vas dando valores 1, 2, 3, 4. Entonces, los coeficientes que tenemos aquí, una vez que, no sé si se entienda, pero, por ejemplo, en esta serie que tengo acá arriba, ¿sí? En esta serie, en lugar de n puedo poner m, ¿no? M igual a 1 hasta infinito, pero aquí le cambio m, ¿no? O aquí le puedo poner j, ¿no? 1 hasta infinito, pero aquí le cambio j. ¿Sí? Es una variable, es un índice, ¿no? Ajá. Entonces, a lo que nosotros hemos llegado es a lo siguiente. Que si tengo una función definida de menos L a L, una función definida de menos L a L, entonces, ¿qué vamos a tener? Que
Que los coeficientes, estos coeficientes se llaman coeficientes de Fourier. Ajá. Son de la forma A0. A0 es así. AM es 1 entre L de menos L a L de f de x. Sí, de f de x ¿por cuánto multiplicamos la primera vez? Pues la primera vez multiplicamos por el coseno, ¿verdad? ¿Sí? Por el coseno de n pi por x sobre L. Ajá. Y entonces, para n igual a 1 hasta infinito. Ujú. Y los BM son de la forma. Los BM son de la forma 1 entre L de menos L a L de f de x por el seno, aquí diferencial de x, por el seno de quién, de pi por x, pi, n, pi por x sobre L diferencial de x, para n igual a 1, 2, hasta infinito, ¿no? Entonces así se calculan estos coeficientes, ¿ok? Ajá. Así se calcularían los coeficientes de Fourier. ¿Ok? Bueno, ahora, si nosotros volvemos a la ecuación del calor, ajá. Si volvemos a la ecuación del calor, entonces vamos a volviendo a la ecuación del calor, tendríamos lo siguiente, ¿no? Profesor, Sí, después de que multiplicó por seno de m pi x sobre L, hizo una integral de seno de n pi x L por, creo que seno de m pi x. ¿Le pudiera regresar ahí tantito, por favor? a donde más hacia acá, ¿no? Hacia el otro lado. Ajá, antes de sacar bm, Aquí. ahí a esa integral. Sí, Gracias. sí, sí. Listo, gracias. Sí. Bueno, pues ahora vamos a ver, vamos a calcular algunas series de Fourier, ¿les parece? Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a
Vamos a hacer un ejemplo. Que sería el siguiente. Calcule sea f de x, sea f de x, definida como que vale 0 si x es mayor o igual que menos 1 y menor que 0. Y que vale 1 si x está definida para si x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Así definimos la función. ¿Sale? Entonces, calcule la serie de Fourier. La serie de Fourier en el intervalo menos 1 a 1. ¿Cómo es esta función? Vamos a ver cómo es esta función. Esta función tiene esta forma. Entre menos 1 y 1 vale 0. Vale 0 hasta aquí tiene un hueco. Pero hasta el 1 tenemos una situación así, ¿verdad? Sí, está definida entre menos 1 y el 1. ¿Vale? Entonces, nosotros queremos calcular, expresar esta función como una serie de Fourier. O sea, esta función queremos escribir como f de x igual a la suma a0 entre 2 más la suma de n igual a 1 hasta infinito de an por el coseno. Ahora, ¿cuánto vale la L aquí? Vale 1, ¿no? La L vale 1. Entonces, aquí es coseno de n pi por x nada más. Porque la L vale 1 más n por el seno de n pi por x sobre 1. Y el seno sería así. ¿Cuánto vale A0? A0 es igual a 1 entre L, que en este caso L vale 1, pues es 1 entre 1, de menos 1 a 1, de f de x en de x, ¿verdad? Y AM, pues también es 1 entre 1, de menos 1 a 1, de f de x por el coseno de n pi por x sobre L, que vale 1. Y de n, ¿cuánto sería? Igual a 1 entre 1, de menos 1 a 1, de f de x por el seno de n pi por x entre 1, diferencial de x. Diferencial de x. Entonces, ¿cuánto sería ahí la cuestión? ¿Cuánto tendríamos que calcular? ¿Cuánto serían los aires?
Bueno, esta integral f de x, si se fijan, se puede descomponer en dos, ¿no? De -1 a 0, pues vale 0, ¿no? Ustedes ven aquí que esto vale 0. Más de 0 a 1, y aquí vale 1 por dx. Entonces esto en total vale 1, a 0 vale 1. El A0 vale, ¿Puede mover tantito su cámara hacia la derecha, por favor, profesor? sí, claro. Solo un poquito nada más. Ahí A está ver, bien. sí. Ajá. Ok. Y aquí lo mismo que la función entre -1 y 0 no cuenta. Pues entonces solamente sería la integral de 0 a 1 del coseno de n pi por x. Y lo mismo con el seno, ¿verdad? De -1 a 0 no cuenta, pero f de x vale 1 de 0 a 1, entonces aquí de 0 a 1 del seno de n pi por x. Diferencial de x. ¿No? Diferencial de x. Ok. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues que los ANs lo voy a mover un poco hacia atrás. AN es igual aquí. Sí, AN es igual a la integral de 0 a 1 AN es igual a la integral de 0 a 1 del 1 entre n pi por el seno de n pi por x. N pi por x evaluado de 0 a 1, ¿no? Entonces esto sería 0, porque si la x vale 1, el seno de n pi es siempre 0. Ajá. El seno de n pi vale 0 siempre. Para n igual a 1, 2, etc. Y los bn's, ajá, es menos, la derivada del coseno es menos 1 entre n pi por el coseno, ¿verdad? Evaluado de 0 a 1. Evaluado de 0 a 1. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale esta? ¿Cuánto vale menos 1 entre n pi? El coseno de pi. Si el coseno de pi por x, ¿no? Yo factor la x. Ajá. Esto ya, aquí ya integramos, ¿no? Entonces, aquí es coseno de n pi. Coseno de n pi. Menos coseno de 0 es 1. Ajá. Entonces, menos lo hacemos que entre ahí. Y sería 1 entre n pi. Por 1 menos. Ahora, ¿cuánto vale el coseno de n pi? Es menos 1 entre n, ¿no? A la n. ¿Está claro por qué el coseno de n pi es menos 1 a la n? Menos 1 elevado a la n. ¿Sí está claro por qué? No, profesor, no está claro. ¿Podría explicarlo, por favor? A ver, recuerden en el cálculo diferencial tenían ustedes el círculo unitario, ¿no? ¿Sí? En el círculo unitario, aquí se alcanza a ver.
En el círculo unitario, ¿quién es el coseno? La X, ¿sí? Si tienen aquí la X, es igual al coseno de teta, ¿no? Y la Y es igual al seno de teta. Entonces, si la X, si el ángulo vale pi, el coseno de pi es ¿cuánto? El coseno de pi es menos 1, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Coseno de pi es 1. Y coseno de 2pi, ¿cuánto vale? Es 1, ¿no? Porque están ahora de este lado. O sea, la X, ¿cuánto vale aquí? Menos 1. Y de este lado vale menos 1. Si ustedes le dan otra vuelta, o sea, si es 3pi, el coseno de 3pi es lo mismo que tener menos 1 al cubo, ¿no? O sea, menos 1. Están aquí. El coseno de 4pi vuelven a quedar aquí. De 5pi quedan aquí. De 6pi quedan aquí en el 1. 7pi en el menos 1. Entonces es como si elevaran el menos 1 a la n. Ajá. Entonces, pues aquí los BNs, sí, el BN es igual a 1 entre npi por 1 menos 1 a la n. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la n es 0, si la n es par, la bn es 0. Es 0 si la n es par. Y vale menos 1 y vale menos. O sea, si la n es par, esto es, si la n es impar, esto es menos por menos da más. Es 2 entre n por pi. Si la n es impar. Si la n es impar. Entonces Dn es igual a 2 entre n pi. ¿Está claro eso? Sí, profesor. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál sería la serie de Fourier? Entonces, si la n es impar, ¿cómo la escribimos? ¿2n menos 1? Si la n es impar, vamos por acá. No, si la n es impar, escribimos. Si la n es impar y un número positivo, vamos a escribir de la siguiente manera, ¿no? Si la n es impar, no sé si aquí se alcanza. Aquí, si la n es impar, n es impar, n se puede escribir como 2k más 1, ¿verdad? Para k igual a 0 hasta n. K igual a 0, 1, 2, 3, etcétera. Todos los números impares son de esta forma, ¿no? Pero y aquí la k puede ser 0. Ajá. Profesor, ¿puede bajar tantito la cámara, por favor? Gracias. Así lo podemos escribir si la n es impar. Ajá. Entonces podemos escribir como bk, bn como b sub k, b es 2k más 1, ¿verdad? Y en este caso diríamos
esto es igual a 2 entre, como la n es 2k más 1, pues 2k más 1 por pi. O sea, la n la estamos escribiendo de esta forma. Y entonces en la serie de Fourier, en la serie de Fourier, tendríamos la siguiente forma, ¿no? Tendríamos que f de x es igual, como A0 entre 2 es 0, pues sería la suma de k igual a 0 hasta infinito, ¿por qué? Porque la k puede ser 0 ahora, de los b sub k, b sub k, b sub k, más 1, b sobre 2k más 1. Profesor, por el- ¿pero qué no A0 valía 1? Bueno, aquí le falta poner el 1, ¿no? F de x es igual a 1. 1 más esta suma, ¿no? ¿Sí? A 0 vale 1. Ajá. Pero los demás se hacen 0, ¿no? Todo, el resto, todos los AN son 0, ¿no? El único que valía 1 era el A0. Entonces aquí podemos poner B sub K de 2, así, por el seno de 2K por pi por X. 2K más 1 por pi por X, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues esta serie quedaría más o menos. Pero esto ¿cuánto vale? Pues vale, quedaría 1 más 2 entre pi por la suma de k igual a 0 hasta infinito de 1 entre 2k por pi, 1 entre 2k más 1, así, el 2pi es como coeficiente, por el seno voy a escribir esto más atrás para que quepa en este suelo. Entonces vamos a escribir aquí f de x es igual a 1 más la suma de k igual a 0, de k igual a 0 hasta infinito, de b sub k más 1 por el seno de 2k más 1 por pi por x. Ajá. Y esto pues finalmente va a ser igual a 1 más, ¿sí? Dejamos este 2 sobre el pi sale por la suma de k igual a 0 hasta infinito de 1 entre 2k más 1 por el seno de 2k más 1 por pi por x, ¿no? Esta sería la serie que le corresponde. Si nosotros la desarrollamos, ponemos los primeros términos, sería 1 más 2 entre pi por, si k vale 0 es igual a 1, ajá, si k vale 0 sería 1, pero entonces aquí sería el seno de pi por x. ¿1 más qué? ¿Más 2 qué, perdón? Más 2 entre pi. Por la suma, ajá, y aquí desarrollamos la sumatoria, ¿no?
Ok, El primer gracias. término de la sumatoria sería este, ¿no? Cuando Sí, le acaba de 0. El segundo término de la sumatoria sería 1 entre 3, un tercio del seno de 3 pi por x, ¿no? El segundo término sería un quinto del seno de 5 pi por x más hasta infinito, ¿verdad? Así. ¿No? Hasta profesor, ¿me infinito. puede decir que en lo último que dice es 1 más 2 qué? Es que se ve borroso. 1 más 2 sobre pi. 1 más 2 sobre pi Ok, por el seno de pi por x más un tercio del seno de 3 pi por x más un quinto. Ajá. sí, Ajá. ok, Profe, Sí. la A0 no iba entre 2. A0 entre 2. Sí. Entonces es un medio, ¿no? Al Es un inicio. medio. Aquí el medio es un medio. Es un medio. Ok, gracias. Gracias a usted. Un medio. ¿Correcto? Así nos quedaría esta serie de Fourier, ¿no? ¿Cómo ven? Así sería esa serie de Fourier. Ujú. Profe, después de un quinto seno de 5 pi x, ¿dice algo? ¿Dice algo más? Ah, sí. Bueno, seno de un quinto más el seno de 5 pi por x, ¿no? Ajá. ¿Y después de eso hay algo más? ¿Hay algo más? Sí, pues siguen más términos. Ah, no, Por es que lo ejemplo, decía porque no se alcanzaba a ver. un séptimo. Ajá. Un séptimo del seno de qué? De 7 pi por x, etcétera. Y siguen más términos, ¿no? Hasta infinito. Ok. O sea, así nos podemos aproximar a la función. Así nos podemos aproximar a la función. En cada uno de los puntos, ¿no? Ok. Bueno, ahora vamos a ver. A ver, hacemos otro ejemplo. Ejemplo 2. sí, profesor, por favor. Vamos a hacer otro ejemplo 2. Vamos a calcular, sea ejemplo 2. Sea f de x igual a vamos a poner
menos 1. Ajá, si X está entre menos 1 y 0, ¿no? Aquí menos 1. ¿Puede subir su cámara, por favor, profesor? Ajá. Gracias. Menos 1, así. Por Sí, ejemplo, así ese. está bien. Ahí está bien. Sí, Menos profesor. 1 si X es menor que 0. Y 1 si X es... Así nada más le cambiamos esa parte, ¿no? Menos 1. En este caso, pues, ¿cómo es la función? Menos 1, estamos aquí. Aquí tenemos menos 1. Abarcamos el valor de 0, y aquí hay un hueco. Y luego en el 1, aquí tenemos otro. Abarcamos el 0, el 1 aquí. Y el 1. Una serie de Fourier para esto. Para ese valor. Las series de Fourier son periódicas, entonces nosotros nos podemos ir extendiendo más hacia la izquierda o hacia la derecha. Ujú. Entonces, la serie de Fourier para esta función, pues aquí tenemos que calcular a 0 entre 2 más la suma de n igual a 1 hasta infinito de a n, pero para este caso, ¿cuánto vale la n? La n vale 1. Entonces, aquí es el coseno de n pi por x entre l, que es 1, más bn por el seno de n pi por x sobre 1. ¿Cuál es el primer término que calculamos? Pues el A0, ¿verdad? A0 es igual a 1 entre L, que sería 1. ¿Le puede bajar su cámara, por favor, profesor? Gracias. De menos 1 a 1, ¿verdad? De f de x. Ah. En este caso, pues la función es par, pues daría 0, ¿no? Es impar. Tenemos una parte arriba y otra abajo. Ajá. Se anulan las dos áreas, ¿no? Tenemos de menos 1 a 1, a 0. De menos de x más la integral de 0 a 1 en dx. Ajá. Pues, ¿cuánto vale esta integral? Aquí es menos, aquí sería la longitud de este intervalo, pues aquí sería 1. Más 1, ¿no? Es 0. A 0 vale 0. Ajá. ¿Cuánto vale el AN? Los ANs. Los ANs es 1 entre 1, pues es 1. De menos 1 a 1. De f de x. Por el coseno de n pi por x. Diferencial de x, ¿no? Y aquí entran ciertas cuestiones que hay que saber. Si una función es par y una función es impar, ¿qué pasa? Aquí hay que saber cosas de cálculo integral. ¿Qué pasa cuando una función es par y cuando una función es impar? Ujú. Bueno, aquí esto me daría 0. Ujú. Para toda n. Y los bn's sería la integral de menos 1 a 1 de f de x por el seno
de n pi por x, así de x. Pero la función f de x es impar, y el seno es impar, entonces impar por impar es par. Entonces esto me daría un integral del doble de 0 a 1 de f de x por el seno de n pi por x en dx. Ajá. Dx. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tendríamos en este caso? Pues de 0 a 1 la función vale 1. Entonces, esta integral es solamente 2 veces de 0 a 1 del seno de n pi por x. Y sería menos, sería muy parecido a lo que vimos hace rato. Este es igual a menos 2 ¿entre qué? Entre n pi por el coseno, ¿verdad? De n pi evaluado de menos 1 a 1, ¿no? De 0 a 1. Ajá. ¿Puede mover su cámara, por favor, profesor? Hacia la derecha, gracias. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda aquí menos 2 entre n pi. Y aquí el coseno de n pi pues es menos 1 a la n. Menos el 1. Ajá. Sale, pues de aquí ya tenemos que los bns. Conclusión de esto es que los bns son de la forma. Ajá. 2 entre n pi multiplicado por 1 menos 1 a la n, ¿no? Así. Entonces, si la n es par, esto es 0, pero si la n es de la forma 2 k más 1, como hace un rato, esto sería 4 entre 2k más 1 por pi. Etcétera. Y entonces ya ustedes tendrían ahí la serie, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. Y mañana volveríamos a la ecuación del calor. Bueno, con las condiciones de Neumann y con las condiciones de Dirichlet. ¿Está bien? Bueno, ustedes terminan este desarrollo. Sí. Ok. Pues muchas gracias en nuestra penúltima clase. Gracias a usted. Mañana la última. No se la pierdan. No, ¿Verdad? no podríamos. No, ¿verdad? No. Yo creo que el tercer parcial será una ecuación parcial nada más. ¿Solo una? Pues sí, Ay, sí, por favor. una serie de Fourier. Acuérdese de nosotros porque ya estamos muy agotados. Sí, lo entiendo. Bueno, pues muchas gracias por hoy. Hasta luego, profesor. Gracias. Usted, Cuídense. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego.